Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar tu corazón, hermano y hermana, amigas. Estamos dando inicio al estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. La lección número 6 para esta semana, para 8 de noviembre, se titula Más testimonios acerca de Jesús. Javier Segura, tu amigo y servidor, te dirige la palabra. La lección 6 se titula, además como texto de memoria o para memorar, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan 12:32. Oramos nuestro estudio. Padre celestial, gloria, honra y alabanza sean dadas a tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, oh Padre, por tu infinita bondad, por tu gran amor y misericordia. Gracias por hacernos objetos de tu bondad. No tenemos palabras con que agradores todas tus bondades y misericordias concedidas a nosotros. Suplicamos que nos dé sabiduría y discernimiento. Danos, Señor, inteligencia y comprensión de tu palabra. Capacítanos, vivifícanos y regenéranos, Señor, conforme a tu gran paz, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. 8 de noviembre nos trae el estudio titulado para estudiar y meditar, y las preguntas para dialogar. Para meditar vamos a leer del deseado de todas las 163, dos párrafos interesantísimos. Dicen así: los maestros de Israel eran esclavos del formalismo, los fariseos y los ante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias, y entre hombres ambiciosos que discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Durante mucho tiempo el Mesías ahora había venido y no podían apartarse de su presencia para ir y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de él. ¿A quién iremos? No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y de misericordia, por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo. Mientras clamaban al Salvador, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. Él mismo, esta ancla de sus almas, los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Fin de la cita. El formalismo, el ritualismo, el legalismo del ensalzamiento propio, cuando se busca glorificar al yo, satisfacerlo, obviando las grandes verdades de que el corazón humano es débil, pecador, y está su vida manchada, que solamente la gracia de Cristo, solo los méritos de Dios pueden hacer que el hombre sea restaurado. Cuando la persona abona y cultiva
la suficiencia propia, el orgullo, la vanidad, la religión se vuelve sofisticada, formalista y ceremonial. Y la religión de los fariseos y lado a hacer eso. Qué contraste maravilloso, distinto, completamente diferente era la religión de Cristo en comparación a una religión basada en el yo, la suficiencia propia y que se manifiesta en actos externos en comparación a la de Cristo, una religión natural, del amor supremo a Dios, donde el yo se perdía de vista, donde se cultivaba la abnegación, la humildad y la mansedumbre. Y por lo tanto se consideraba al otro como mejor y superior que uno mismo. Entonces uno no está centrado en sí mismo, sino que vive para el otro, para servir, para dar. Y esa era la religión de Cristo. Y los discípulos habían ya probado la religión de aquellos y estaban aprobando la religión de Cristo y veían la diferencia, veían las distinciones que había entre unos y otros y el resultado que le daba la religión de Cristo: gozo, paz, felicidad, esperanza, soltura y además algo auténtico, algo genuino, algo que fluía suave, dulce, con fragancia. Cuando nos perdemos de vista nosotros por contemplar los encantos y hermosura de Dios manifestado en Cristo y en Cristo Jesús, siempre el resultado será esto. Pero cuando ensalzamos las obras humanas, cuando por contraste buscamos el protagonismo y no la de Cristo, entonces el resultado es la dureza de corazón, la frialdad ante las necesidades de los demás, porque el yo es lo único que es supremo e impera en todos nuestros actos, pensamientos, acciones. Por eso nuestro afán en estos estudios y la razón de ser de este estudio sistemático diario es para eso, para alertar a los cristianos que exaltemos a Cristo, que alabemos su poder, su gran amor. Nuestra religión no está centrada en nosotros, sino en lo que Dios hizo por nosotros. El protagonista, el centro, el corazón, la columna vertebral de nuestra religión es Dios y lo que Él hizo por nosotros. Lo que nosotros hacemos por Él es resultado de contemplar, de admirar y de creer. Y esa obra que se revierte en noción, arrepentimiento, confesión, abandono del pecado, conversión y esfuerzo perseverante por honrar, obedeciendo a Dios en todo lo que Él manda, es entonces resultado natural que fluye con paz, con gozo, es íntimo, es orgánico. Las preguntas para dialogar. En clase, hablen sobre la difícil cuestión de que algunas personas, cuando se le dan pruebas de que Jesús es el Mesías y de la verdad de buen grado, y por qué otras, cuando se les da esas mismas pruebas, las rechazan, porque cada uno ejerce su criterio, la facultad de elegir. Hay algunos que eligen no creer y hay otros que eligen su facultad de creer, que regularmente la gente le llama, ¿verdad?, libre albedrío. La libertad de elegir, de decidir si creer o no creer, es una potestad que tenemos sus criaturas, porque no somos robots, no somos autómatas, que Él nos ha programado para que hagamos las cosas que Él quiere, sino más bien que Él nos da la libertad de elegir sabia y voluntariamente, o sea, con sabiduría, eligiendo si queremos servir.
¿Qué verdad voy a ver que el hecho de que Jesucristo haya muerto por nuestros pecados? No hay ninguno. Esa es la verdad suprema, junto con que Cristo crucificado, Cristo resucitado, intercediendo por nosotros en nuestra religión. Es lo que nos salva. Sin embargo, ¿cómo hemos llegado a conocer esa verdad crucial? Mediante la palabra, la obra del Espíritu Santo, y nosotros decidiendo querer sinceramente recibir la verdad. Es lo único que podemos hacer. Para ser salvos solamente lo único que ponemos es querer que Dios nos salve. Por la ley natural, la geología o la teología natural, la lógica, la razón. Estas cosas podrían de hecho llevarnos a creer en un Dios creador, una primera causa, un motor inmóvil, lo que sea, según el motor inmóvil, la primera causa que planteó Agustín de Hipona en su Suma Teológica, y que ha sido el fundamento también de la filosofía que derivó en una teología natural, es lo que está aquí planteando. Pero bueno, ese no es el tema de análisis, pero quería aportar ese pequeñísimo nota de comentario. Ciertamente estas cosas podrían de hecho llevar a creer en un Dios creador, una primera causa, un motor inmóvil, lo que sea. Ninguna de estas disciplinas o incluso juntas podrían enseñarnos la verdad más importante que necesitamos saber. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué debiera enseñarnos que este hecho, que todas estas disciplinas, incluso en principio, no podrían llevarnos a lo único que realmente necesitamos saber sobre lo crucial, la Biblia, nuestra autoridad final y última en cuestiones de fe? Esto es verdad en todo sentido. Solo la Biblia es nuestra única regla de fe. Por nuestro razonamiento filosófico, nuestra comprensión de la teología natural y de la filosofía, no podemos conocer a Dios por nosotros, por ningún ejercicio intelectual, ningún sentimiento humano nos puede revelar a Dios, su carácter, su pureza, su santidad y el plan de la redención. Solo Dios mismo se ha revelado a nosotros. La religión de la Biblia es una religión revelacionista. Dios se encarga de darse a conocer a nosotros, pero ese conocimiento de Dios puede llegar a ser también teórico. La teología bíblica, un instrumento, un ejercicio intelectual en la cual se cotejan, se explican y se analizan con conceptos propios que acuña esa misma disciplina para poder explicar los que la Biblia misma expresa. Pero que verdaderamente salva no es un conocimiento teórico de la Biblia, sino un conocimiento experimental del corazón, un conocimiento experimental donde el corazón discierne el amor, la pureza, la santidad, la abnegación, la misericordia de Dios, y eso lo impresiona y moviéndolo a la fe, y mediante esta el Espíritu Santo pone arrepentimiento, contrición, convicción de pecado, y lo mueve a un profundo arrepentimiento, contrición, donde se aborrece a sí mismo. Es un experimento, pero es algo desconocido para la ignorancia, pues orgullo, la vanidad y la maldad que se manifiesta en cristianos, se muestra que no ha habido un cambio rotundo como se espera. Y también la obra del Espíritu Santo, mediante ese conocimiento experimental,
produce en el corazón un corazón nuevo, un corazón a Dios y a los semejantes, sincero, genuino, que se manifiesta en palabras, acciones, gestos, que es imposible de fingir e imposible de ocultar. ¿Por qué es tan importante que para nuestra fe, contar lo que Dios ha hecho en y por nosotros? Porque eso forma parte de nuestra fe, de nuestra religión. Publicar, hacer manifiesta las obras que Dios hace por nosotros como pueblo y como individuo, fortalece nuestra fe y publica, hace que es conocido por otros. Y eso forma parte de nuestro deber. Si amamos a Dios, le hablaremos a otros de Él. Y si amamos a los otros, le hablaremos de Dios a ellos, para que ellos vengan a disfrutar de esa experiencia de salvación que es nuestro deber y nuestro privilegio experimentar. La lección 6 para este viernes 8 de noviembre nos ha traído las 2 secciones para estudiar y meditar, para dialogar. Oramos a Dios. Padre celestial, gloria, honra y alabanzas te damos, oh Dios. Qué maravilloso eres. Tu religión es distinta y superior porque se basa en el amor altruista y no en el amor propio. El egocentrismo se caracteriza. La verdadera felicidad es estar en dar y en darse uno mismo a los demás. Queremos darnos a ti primeramente, como nuestro Dios creador, nuestro amante y precioso redentor. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos y poséenos. Señor, pedimos también el poder darnos a los demás en actos, palabras, acciones que puedan beneficiar a otros, ayudando como si fueran nuestras propias. Gracias, Señor. Tu nombre sea glorificado, exaltado y bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Los 6 más testimonios acerca de Jesús para memorizar. Y cuando yo sea levantado de la tierra hacia mí. Juan 22, 12, 32. Javier Segura, tu amigo y servidor, te dirige la palabra en este día, viernes 8/24, para desarrollar una vez más tu programa, el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática semana. Habiendo terminado, nos despedimos de cada uno de ustedes, deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.